Este es el stand principal de la feria, el stand de los que uno se siente, uno stand del que uno se siente muy orgulloso. Son los libros que se publican desde las editoriales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con todo esfuerzo, con todo cariño. Es un stand que nos ofrece la variedad que vamos a ver a lo largo de todo el año en las ferias regionales y en las librerías del sur. Ahí vemos a Raúl Casal, que va a estar concediendo muchas entrevistas, igual que el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, porque son los responsables, con un equipo muy entusiasta, de este stand, de estas publicaciones en las que los libreros del Ministerio de Cultura están dando todo de sí para que los visitantes a la feria se sientan informados, complacidos y consigan los libros, las novedades que están recientemente publicadas y los libros de otros años que también se han reeditado especialmente para la feria. Es un stand muy hermoso y lo hemos estado recorriendo desde el día de la inauguración y estamos felices de que se hayan tomado el trabajo de hacer un espacio tan cálido, tan hermoso, tan lleno de libros y tan parecido a una biblioteca. Tuvieron la ocurrencia de que el depósito fuera las estanterías superiores y nosotros los lectores estamos con todos los libros a mano en las estanterías inferiores. Va a haber libros de todo precio, desde 40 bolívares o 30 bolívares en adelante y autores de todo tipo de ideas, todos con la calidad que nos ofrece el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Soy María Alcira Matute. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Estamos en tiempo de Filben hasta el día 19 de noviembre, de 10 de la mañana a 8 de la noche en el laguito del Círculo Militar. La feria se inauguró el día jueves 9 y ese día, y con eso vamos a empezar, voy a mostrar aquí un videíto muy breve. Ese día el presidente Maduro nos reconocía pues el trabajo de la librería mediática y nos pedía que hiciéramos mucho más por niños y jóvenes, por acercarlos a la buena literatura y a los buenos libros. Le agradecemos al presidente Maduro ese reconocimiento y este programa en especial yo lo había pensado para que los jóvenes y los niños y las personas en general que no saben de lo trascendental que es conocer la doctrina Monroe y el bolivarianismo y cómo esas dos ideas se contraponen y qué debemos apoyar y defender nosotros. Yo dije, bueno, qué maravilla que el presidente hubiera pedido eso, porque no solamente en el entorno de la Feria del Libro, sino porque estamos rodeados de especialistas en el tema. Tú que tienes niñas, tú te la pasas con ellas hablando de Bolívar y son muy bolivarianas. ¿Tú qué les has advertido de esa doctrina Monroe? En primer lugar, a ellas... El micrófono. El micrófono. A ellas... No, está bien. A ellas y a otros niños y otras niñas. Para ellos hemos hecho una serie de audios por medio de la emisora radial Oye Ven, dirigida a los jóvenes y a los niños. Son varios capítulos que tienen como propósito mostrar los hechos donde se evidencia la confrontación entre el bolivarianismo y el monroísmo. Porque ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Hablarle a los universitarios, por supuesto, y hablarle a la gente mayor, pero es fundamental que nosotros vayamos fortaleciendo esa generación de relevo. Recordemos que los precursores y los fundadores de nuestra república eran muchachos y muchachas en el momento en que se inició la lucha por la independencia. Y esta nueva independencia que estamos tratando de garantizar va a estar garantizada en la medida en que nuestros niños y nuestras niñas tengan conciencia de cuál es el principal enemigo a derrotar, a vencer en Venezuela, que es el monroísmo desde nuestro punto de vista. Fíjate,
y Fíjate. que sepan en qué consiste el bolivarianismo. Claro, Eso es fundamental. pero fíjate que nosotros siempre caemos en una trampa. Y ahora quiero que tú me comentes algo. Tú que representas esa entidad, esa institución tan hermosa que cumple 190 años y que es homenajeada por la Feria del Libro, que es la Biblioteca Nacional, de la que nosotros fuimos parte hace más de 20 años. Allí conocí yo a Isidoro, así que para mí es muy importante la Biblioteca Nacional de Venezuela. Nosotros caemos en la trampa de traducir American, americano. Cuando Estados Unidos dice América, es Estados Unidos de América. Y nosotros no debemos llamar americanos solamente a los ciudadanos de Estados Unidos de América. Americanos somos todos los que estamos en América. Es la primera trampa en la que no debemos caer nunca. Pero me decía una persona, quiero visitar la Biblioteca Nacional, ¿cómo hago? Entonces yo le indicaba dónde era y le decía, también la Biblioteca Nacional tiene su página con libros digitalizados. Este tema, bolivarianismo versus monroísmo, ¿qué pueden hacer las personas que visitan la Biblioteca Nacional? ¿Cómo se orientan para decir, quiero leer acerca de este tema y pasarme un día aquí estudiando? Bienvenido. Sí, fíjate, gracias por la invitación, María Alcira, a tu programa, y por lo menos en mi caso representando a la Biblioteca Nacional en sus 190 años. Sí. No se dice fácil, pero 190 años no pasan así tan rápido, ¿no? Son 190 años de formación, de concentración, de gestión de todos esos libros que de verdad forman parte del patrimonio cultural venezolano. Y todos y todas las venezolanas pueden asistir a nuestros servicios. Hay un personal, extraordinario, formado. Tú conoces a algunos de ellos, pues que se mantienen, y a su vez otros que han ido ingresando a lo largo del tiempo y que, forman parte de esa trayectoria, ¿no? Como dirían los militares, ese comando nunca muere. Eso ocurre en la Biblioteca Nacional, ¿no? Sé que estamos en el debate de lo digital, lo físico, pero sinceramente yo creo que nunca vamos a estar en capacidad de poder llevar todo a ambiente digital. Habrá libros que difícilmente podrán conseguirse en ambiente digital y las bibliotecas seguirán siendo un espacio para que todos y todas nos reencontremos con ese conocimiento, con esa producción cultural que nuestros ancestros han legado y nos han heredado a todas las generaciones. Consultar en la biblioteca es muy fácil, es solo acercarse y seguir la orientación de nuestros trabajadores según el tema que estés investigando. Si estás investigando estos temas relacionados a la doctrina Monroe, pues mira, no solamente en libros, sino también en la hemeroteca, ¿no? Claro. En audiovisuales. La biblioteca tiene muchos servicios. Está la Hemeroteca Nacional, está el archivo audiovisual, está la colección de referencia general. Y de verdad que podemos tener varias aristas por donde entrarle al tema de la doctrina Monroe y también al tema del bolivarianismo, ¿no? Como decía José Gregorio, no es solo Monroe, sino es, digamos, la visión de nuestros pueblos. Porque la visión de Bolívar no es solamente la visión de los venezolanos, es la visión de nuestra América frente a una doctrina de dominación, pues que se ha venido apuntalando a lo largo de estos últimos 200 años y de la cual si algunos pueblos han sido víctimas de ella, han sido los pueblos latinoamericanos. Sí. ¿Y qué dices tú, que estás estrenándote en el Centro Nacional de Historia? Él tiene su velita. Que te estás estrenando en el Centro Nacional de Estudios Históricos, que durante varios años llevó Pedro Calzadilla, después nuestro querido Alexander Torres, que está ahora de agregado cultural en México. Si una persona te dice, pero bueno, ¿qué es eso de la doctrina Monroe? ¿Cómo se lo explicaría sencillamente? Bueno, le diría que, muchas gracias, María Alcira. y gracias por los regalotes que nos trajeron unos libros espectaculares. Le traímos memoria en la cual Sí. también Alejandro ha participado en esta elaboración, el profesor Calzadilla. Agradecido de la invitación porque nos permite profundizar nuestro contacto, sobre todo por esta vía de los libros, físicamente hablando, con los usuarios y usuarias de tu programa, del pueblo venezolano, ¿no? Y que la revolución bolivariana ha contribuido a exacerbar esa preocupación por la lectura. ¿Qué le diríamos? Bueno, que eso es parte de la historia de la humanidad y es parte de la evolución que un pueblo ha tenido, ¿bien? Que comenzó con un ideal de independencia cuando unos colonos, ¿bien? O unos ciudadanos y ciudadanas que llegaron de Inglaterra, se establecieron en ese territorio, fueron conformando una sociedad, establecieron sus intereses
y poco a poco fueron pensando y creando las ideas de crear un nuevo Estado en este territorio que ellos no conocían. Y cuando uno analiza el tema de la doctrina Monroe, como bien lo han trabajado los compañeros, necesariamente yo digo, José Gregorio, y le he planteado a los compañeros del Centro Nacional de Estudios Históricos, que tenemos que escarbar en la historia de Estados Unidos. Lamentablemente, el profesor Omar Galíndez Colmenares se nos marchó muy antes de tiempo. Pero el profesor Galíndez, que fue mi profesor en el Pedagógico de Caracas, era un especialista en la historia de América y sobre todo de Estados Unidos, porque él estudió allá. Él conoció el monstruo en sus entrañas. Ah, bueno, como el libro de Vladimir Acosta, Correcto, el monstruo y sus el entrañas. monstruo en sus entrañas. Y hay que remontarse a cómo nace esa sociedad. Revisando todo el historial, uno consigue que uno de los precursores, bien, antes de que llegara John Quincy, llegara James Monroe, es que se va configurando un ideal, bien, que después ellos lo concretizan en el bendito sueño americano de ¿Ve? dominio. Americano, estadounidense. Sí, sí, ¿Ve? por eso. American Dream es sueño estadounidense. Inclusive en el 1962, cuando ellos organizan la campaña contra Cuba, la Cuba revolucionaria, bien, con la llamada Operación Peter Pan, que comienzan a secuestrar los jóvenes y se los llevan a Estados Unidos, ¿con qué los vinculan? El sueño americano. Pero Thomas Jefferson, bien, que es uno de los precursores de esa sociedad que planteaba el imperio de la libertad. Entonces a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes, nosotros del Centro Nacional de Estudios Históricos les incentivamos, tenemos que investigar, porque conociendo el pasado de ese pueblo, conociendo el pasado de lo que llegó James Monroe, a propósito de la propuesta de Quincy, nos permite entender por qué razón esa sociedad o ese país se ha planteado lo que se planteó. Cuando uno analiza a Bolívar y dice su frase célebre, los Estados Unidos parecen destinados, fíjate que no habla de los americanos, No. habla de Estados Unidos. Los Estados Unidos de América, que Bien. parecen destinados por la providencia a plagar De hambre y la miseria. miseria del mundo en nombre, En nombre de la libertad. libertad. Entonces, en principio, muchos de los que participaron en la lucha libertadora, de la lucha de nuestra guerra de independencia, hablaban de la necesidad de buscar alianza con Estados Unidos, bien, o con Gran Bretaña para enfrentarse a España. Sin embargo, bien, nunca esa ayuda llegó, ni a Miranda, ni a Bolívar, ni a ninguno. Sencillamente porque ellos en el fondo sentían que nosotros éramos un peligro debido a que las ideas independentistas de autonomía, de libertad, se estaban desarrollando y esos objetivos que Jefferson y todos se plantearon con su expansión hacia el oeste, con su expansión por toda Centroamérica y visualizando que América es para ellos, bien, es su potestad. Toda Es decir, América, de arriba nosotros abajo. vamos a defender Sí. a América e inclusive cuando analizamos a propósito del Esequibo la posición que tuvieron los dos árbitros en el írrito laudo arbitral de 1899 es esa visión expansionista, proteccionista, pero no No para de nosotros, para ellos. Sí, no de protección beneficiosa para el pueblo venezolano, sino para sus Para ellos. intereses. Bueno, vamos a hacer un corte en este momento y seguimos con ustedes dos, con Alejandro y con Ali, sobre este tema que es para estudiarlo. No lo podemos agotar en un programa, es para estudiarlo, para leerlo y para aprender a defender así a nuestra Venezuela bolivariana. Ya venimos con más de la Librería Mediática. Tu es la lune d'un million de nuits, lune Tu es la lune d'un million de Si hay un país del que nos sentimos orgullosos, en todo sentido, pero especialmente en materia editorial, es Cuba.
Los que tuvimos el privilegio, aunque sea una vez, visitar la Feria del Libro de Cuba, sabemos el amor que los cubanos tienen por la literatura, por la buena literatura de Cuba y del mundo. Así que los que visitan la Feria Internacional del Libro Filben 2023 y vienen a la parte superior del laguito, no la parte que queda más cercana de los próceres, sino la parte que está cerca de la carpa gigante, van a conseguir en el espacio de internacionales a Cuba. Libros de Cuba, libros de autores ya conocidos, libros de autores que vamos a conocer, libros de autores clásicos, política cubana y el orgullo de ser parte de nuestra América y de tener como hermanos a países como Cuba. Los libros de Cuba también en Filben 2023. Soy María Elcira Matute de la librería Mediática. Bueno, a 200 años de la doctrina Monroe, José Gregorio Linares y Diego González, que es un chamito, escriben un libro que está digital y ya lo montamos en las redes. Lo pueden descargar ya desde nuestras redes sociales, este libro. ¿Y por qué muestro este libro? No solamente porque me lo mandaron para que lo revisara, sino porque José Gregorio Linares es un especialista en este tema y él ha escrito este libro que es para estudiarlo, Bolivarianismo versus Monroísmo, del Centro de Estudios Simón Bolívar, contrapunteo entre la dignidad y el injerencismo. Y es contigo, María, como decía el presidente Chávez, que principalmente quisiera, contigo y con todos, quisiera pedirles algo. Hace unos años, en una feria del libro, el presidente Maduro me pidió, pero yo no tengo los recursos para eso, no soy una institución, solamente somos la productora del programa, Isidoro, nuestro equipo técnico, no podemos organizar eventos como el que nos pedía el presidente Maduro. Y después empezaron a pasar las guarimbas y no sé qué, y después el COVID, no se hizo. Pero ahora, a 200 años de esta doctrina Monroe, el presidente quería que, especialmente dirigido a jóvenes, se hicieran lecturas colectivas de estudio de este libro, Pensamiento precursor del antiimperialismo, Francisco Pi Vidal, refiriéndose a Bolívar. Y yo quería preguntarles a ustedes, empezando por ti, si te parece que eso es posible dentro de todas las actividades que están planificadas para los 200 años de esta doctrina Monroe, que comentamos aquí en el corte, que nada de lo que hacen los gringos es gratuito. ¿Ustedes creen que Norma Jean Baker, que es Marilyn Monroe, le pusieron ese apellido? ¿Por qué le pusieron ese apellido? Porque la gente naturaliza Monroe, ay, qué lindo, una mujer muy linda. Sí, Monroe, America for America. ¿Por qué el perro del Pato Donald se llama Bolívar? Todo eso es parte de una estrategia. Y para entender esa estrategia, para protegernos de eso, ¿tú crees que es posible hacer un estudio de este libro y bueno, y de todos los libros que están digitalizados en la Biblioteca Nacional, que están en la Biblioteca Nacional, que están en nuestras librerías del sur? ¿Crees que es posible? Posible y necesario, María Elcira, porque bueno, uno de los retos que tenemos es cómo llevamos la información histórica, los análisis, las interpretaciones a lo que mencionaba el profesor José Gregorio, a otros espacios, a otro sector, a otras latitudes etarias, por decirlo de alguna forma. Nosotros desde el Centro de Estudios Simón Bolívar tenemos una plataforma, que es la plataforma del Diplomado Vida y Obra del Libertador Simón Bolívar, y ya a partir del 20 de noviembre vamos a hacer un curso especial, Bolivarianismo, Monroísmo, que se suma a varias iniciativas que están ya en curso. Hay un diplomado también de la Universidad de Sí, de la UICO. Y se trata... Espera, que me parece que hay una transmisión, un corte del CNE. ¿Qué tenemos? ¿Seguimos hablando? No, vamos a cambiar el micrófono. No te preocupes, todo se puede arreglar porque somos un equipo. Mientras tanto, yo les voy mostrando estos libros. Pueblos libres vencen a imperios poderosos, epistolario entre el libertador Simón Bolívar y un agente estadounidense. Es una publicación del Centro Nacional de Historia y del MINSI, y un libro muy interesante. Cuando hablábamos de Cuba, yo recordaba siempre esa frase de Martí, ese concepto de nuestra América, la unión de naciones suramericanas, UNASUR, alianzas estratégicas de Pascualino Angiolillo Fernández, porque se creen que siempre nos quieren bombardear nuestros espacios de compartir
de compartir y de unirnos en contra de esa doctrina Monroe. Por eso mismo, porque saben que unidos somos fuertes. Ya solucionado nuestro problema técnico, seguimos. Entonces, ¿creen que es posible que sí podamos hacer una lectura con los jóvenes de libros como estos, pues, y como el libro de José Gregorio? Te comento que sí, posible y necesario. Tenemos la estructura, tenemos los espacios. Además, ese libro en particular forma parte de las lecturas del Diplomado Vida y Obra del Libertador. Ahí hay conceptos importantes. Pi Vidal, bueno, fue el primer embajador de la Revolución Cubana en Venezuela, historiador, acucioso, estudioso sobre todo de esa postura antiimperialista de Bolívar, que es el imperialismo español por un lado, pero también como vislumbra el imperialismo norteamericano. Bolívar, y este libro nos ayuda a comprenderlo en el contexto de 1820, cuando se está firmando el armisticio y el Tratado de Regularización de la Guerra. Le dice a Juan Germán Rocio, que es el vicepresidente ejecutivo de Colombia, en ese momento de la Gran Colombia, que es que los norteamericanos tienen una posición antineutral. Ya habían ocurrido los hechos que narra el libro que tú mencionaste, Pueblos Libres vencen imperios poderosos, que es ese impasse que hay entre Bolívar y un representante del gobierno norteamericano, Juan Bautista Irvine, en torno a la incautación que hace el gobierno de Venezuela de unas embarcaciones en el río Orinoco, cuando el río Orinoco estaba en un bloqueo. Unas embarcaciones gringas que estaban comerciando directo con los españoles. Ya desde ese momento, 1818, entre julio y octubre, profe, creo. Y en ese momento y en una declaración que es la del 20 de noviembre del año 1818, que el presidente Nicolás Maduro ha designado el Día de la Historia Insurgente, hay una declaración, la declaración de la República de Venezuela, que firma Bolívar, que es donde se señala, bueno, ya nosotros sucumbimos, la mitad del pueblo en busca de la libertad, y no vamos a dudarlo en la otra mitad en entregarnos por entero por la libertad y no caer bajo ningún yugo, ni de España ni del mundo, además. Sí. Esos son aspectos importantes. Yo quería señalar algo de lo que tú mencionabas acerca de los Estados Unidos. Es el único país, por lo menos el continente, que no tiene nombre. Sí, claro. Son los entonces, Estados Unidos. Es una a agregación. propósito también, yo creo. Claro, es una agregación constante. En su constitución es el único país de nuestro hemisferio que no tiene los límites fronterizos en la constitución. Están en constante expansión. Eso es una de las cosas que caracteriza el proyecto nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. La constante expansión que nos mencionaba el profesor Alexis a partir de esa creencia religiosa del destino manifiesto. Sí. Estamos Que destinados eso lo, a controlar todo. eso lo analiza perfecto Vladimir Acosta en su libro, Así es, en la de en la El monstruo y sus entrañas. Así es. Sí. Y tenemos otro punto. Ese expansionismo es a partir de un militarismo y guerrerismo. En el contexto de 1823, cuando se formula la doctrina, Venezuela forma parte del gran conjunto de la Unión Colombiana y es una potencia militar para la liberación. Claro, Estamos en Perú en ese momento apoyando al gobierno peruano para su liberación. En ese momento los Estados Unidos están negociando compras de territorios, ya expansiones. Bueno, 20 años después, un poco más, están quitándole 1/3, 2/3 del territorio de México. Sí. Y esa nación se ha fundamentado en ese expansionismo, el guerrerismo, pero también con un fundamento de individualismo. Es una de las esencias. Y otro que se contrapone el principio de justicia social e igualdad del libertador, que es el racismo, el supremacismo blanco. Sí. Esos son los elementos característicos de la doctrina, que tienen expresiones actuales en el lawfare, que tienen expresiones actuales en toda la cantidad de medidas unilaterales en contra de Venezuela y muchos países, porque la doctrina Monroe no es solamente América para los americanos, sino el mundo entero para los norteamericanos. Sí, entonces son puntos que ahorita se van a debatir. Estamos organizando un foro internacional antiimperialista para conmemorar esta disputa histórica, bolivarianismo-monroísmo, porque también hay que señalar, el bolivarianismo es previo. Es una doctrina que bebe ya desde las propuestas de la Unión Americana de Francisco de Miranda desde 1783, que Miranda está proponiendo esto. Nuestra Constitución de 1811, en su artículo 129, dice: más palabras, menos palabras, que cualquier territorio que quiera organizarse en función de principios de libertad, en principios de igualdad, bueno, que se integre en la Confederación Colombiana. Venezuela era el país líder o la república líder en la Unión Americana, mucho antes incluso de la conformación de los territorios, de la compra del Luisiana en 1804 que hicieron los gringos, o de la compra de Florida y de Alaska. Ellos han comprado territorio o lo han invadido. Como han conformado su unidad territorial. Nosotros es luchando en la guerra. Y nosotros contra le los ponemos imperios. un parado. Y la controversia territorial del Esequibo corresponde también a un derecho adquirido en guerra. Exactamente. El principio del iuti possidetis iuris, lo que antes
antes poseías, seguirás poseyendo. Nosotros no luchamos la guerra contra Inglaterra, fue contra España, que eran los Exacto. que tenían ese territorio invadido, nosotros lo liberamos. Entonces, esas son las consideraciones que también en este marco se van a plantear, como nos decía el profesor Alexis, porque si entendemos la doctrina Monroe aplicada, entendemos la controversia en el Esequibo y el laudo como un evento fraudulento, pero si la traemos a la actualidad, entendemos también la aplicación de la doctrina Monroe en el golpe de Estado de abril del año 2002. Es decir, no ha perdido, lamentablemente no ha perdido, No ha perdido vigencia, y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. La doctrina Monroe se actualiza, se reconfigura, la industria cultural de masas tiene mucho Sí, que ver. sí. Eso que el perro de Pato Donald se llame Bolívar no es casual. Sí. Así que bueno, nosotros esas reflexiones las tenemos vivas, tenemos la gran oportunidad de todas las instituciones poder ponernos en la tarea de publicar, divulgar, y el gran reto, como comenzó tu pregunta, bueno, ir a los más jóvenes. Sí. ¿Cuáles son esos métodos? Nosotros desde el centro hemos hecho ya un concurso de ensayos para niños, para lecturas de niños y niñas, que se llama Conociendo Bolívar, Háblame de Bolívar. El título también, una novela gráfica llamada Calavera para los jóvenes. Esas son las estrategias que estamos implementando, experimentando y buscando llamar, sobre todo para lo que significa el gran movimiento social, cultural, revolucionario que representa Venezuela en el continente a partir del bolivarianismo. Claro, bastante historia hay aquí. Hicimos un bastante historia aquí dentro de la librería mediática. ¿Y qué me dice mi corresponsal de la librería mediática en España? Que nosotros agarramos esa colita de ese concurso coral del que fueron, bueno, pues triunfadores. Y él se puso a hacer sus reseñas desde una librería centenaria allá en Madrid. ¿Qué dices tú? Porque yo digo, ¿por qué no nos hemos organizado en excursiones de curiosidad hacia las librerías? ¿A ti no te gustaría coordinar una cantidad de excursiones con chamos hacia las librerías para burungar, para explorar? Estamos ganados a esa idea, eso sería maravilloso. Todo lo que sea promover la lectura, porque es que leer nos reencuentra, como dice el lema De la de la Filben, de esta 19ª Filben. Y yo creo que ahorita Monroe y Bolívar están enfrentándose en un momento en que Monroe está en la decadencia absoluta, donde ese modelo civilizatorio está en la agonía, que aquello da lástima. Estados Unidos, Alejandro, no tiene fronteras en su constitución. Hay otro país en el mundo que tampoco las tiene, Israel. Son dos países que no tienen... Bueno, son los que siempre votan en contra de la humanidad. Exactamente. en la ONU. Y nosotros tenemos que tener claridad meridiana. Ya en 1818, como bien señaló Alejandro, ya Bolívar intuye con ese enfrentamiento con ese ministro que envía James Monroe para Angostura, que era nuestra capital, ya Bolívar intuye que el nuevo enemigo va a ser Estados Unidos. Y de allí el pensar más en esa unión de Venezuela y Nueva Granada, porque él dice, no, estos países no pueden estar separados, tienen que unirse. Ya en el discurso de Angostura lo dice, Venezuela y Nueva Granada deben ser y ya el 17 de diciembre definitivamente crea por decreto la República de Colombia, que nace políticamente en la batalla de Carabobo. Sin Carabobo no hubiese habido Ayacucho. Entonces nosotros tenemos que entender todo esto, porque es que la doctrina Monroe es de 1823, es en vida de Bolívar. O sea, el cónsul que tenía Estados Unidos en Lima, William Tudor, es un enemigo de Simón Bolívar, pero con todo. El embajador que tenía Estados Unidos en Bogotá, varias veces intentaron hacerle un magnicidio a Simón Bolívar. Henry Clay, que sabotea el Congreso Anfictiónico de Panamá. Es decir, no es tontería. Y la doctrina Monroe está hoy más vigente que nunca. Con el Esequibo es bueno que la gente sepa que el enemigo de los venezolanos no son los guyaneses, porque en ese laudo arbitral de París, ni guyaneses ni venezolanos nos pudimos sentar en esa mesa porque estábamos hediondo a trópico. Es decir, no teníamos el nivel para sentarnos en una mesa llena de blancos europeos. Y ellos decidirían por nosotros. Y ellos decidieron. De hecho, el embajador nuestro era un estadounidense. Sí. Entonces nosotros tenemos que tener claro, porque en 1932
hubo una guerra, la guerra del Chaco, entre Bolivia y Paraguay. ¿Saben quién ganó la guerra entre Bolívar y Paraguay? Ganó la Standard Oil de Rockefeller. Bueno, igual que ahora Entonces está la nosotros ExxonMobil. tenemos que tener claridad meridiana que el enfrentamiento no es con Guyana. El presidente de Guyana es un títere de la ExxonMobil. Ese es el enemigo de nosotros, Ese es. la ExxonMobil. Bueno, vamos, nuestro coordinador nos dice que tenemos que hacer un corte y somos obedientes. Ya venimos con más de la librería mediática. Estamos en vivo y en la próxima parte del programa, cada uno de nuestros invitados como lector va a invitar a la Filben y nos va a decir qué es lo que nosotros tenemos que buscar cuando lleguemos a ese espacio maravilloso que es el laguito del Círculo Militar. Ya venimos con más. Entonces vamos a invitar a la Feria Filben. Recuerden que Gustavo Pereira es uno de nuestros invitados de la feria, por ahí vendrá a presentar algunos libros y acaba de presentar ahorita tempranito este poemario Leonardo Gustavo Ruiz. Esto, Palabra Eres, de Monteávila Editores, nuestro poeta invitado del próximo Festival Mundial de Poesía. Hacemos una ronda de 1 minuto para el libro, como hace Fátima al final del programa con el Noticiero Cultural, invitando a la feria. ¿Qué debe hacer la gente cuando vaya para allá? En primer lugar, yo voy a recomendar 4 cosas. Número 1, que los padres vayan con los niños a la feria y las niñas a la feria del libro a disfrutar y aprender, a practicar aquello que dijo Bolívar en el discurso de Angostura. Producir la mayor suma de felicidad posible, primero. Segundo, hay gente que cree que la doctrina Monroe tiene que ver solo con lo militar y solo con lo político. También tiene que ver con otros aspectos que son fundamentales. En este libro, Crónica de Caracas, de la Oficina del Cronista, dirigida por Omar Hurtado Rayuxen, nosotros explicamos las consecuencias culturales y urbanísticas de la doctrina Monroe. Este es el número 96, segundo. 3. Por supuesto recomiendo el libro Batalla de Carabobo, el nacimiento de una nación, porque allí explicamos por qué la doctrina Monroe, a diferencia de lo que han dicho la mayor parte de los escritores en relación con el tema, allí explicamos por qué esa doctrina se concibió para impedir el crecimiento y el desarrollo de la República de Colombia dirigida por Bolívar. La doctrina Monroe fue desde el comienzo un proyecto antibolivariano, por eso que pusieron en práctica todas las medidas posibles para acabar con esa república maravillosa que era más grande que toda Europa junta y que estaba ubicada en una posición estratégica y que tenía un proyecto diametralmente opuesto al proyecto monroísta. Y finalmente, el libro Bolivarianismo versus Monroísmo, porque estamos en medio de una batalla terrible, una batalla campal terrible. Esta es la reimpresión del libro que editamos hace 2 años, pero a partir de este año tendremos también un libro que se llama Bolívar versus Monroe, 1810-1830, libro que comenzamos a escribir precisamente a partir de que leímos el libro de Francisco Pío Vidal. Así que vayan con sus niños, vayan con sus niñas a la Feria del Libro y vayan a disfrutar de ese extraordinario esfuerzo que está haciendo el Estado venezolano, los libreros, las libreras, el país, para que nuestra gente sea infinitamente feliz. A ver, ¿qué dice? Bueno, el mensaje para quienes nos están viendo, que se unan a esta fiesta cultural, sin duda, bueno, pasar por el stand del Centro de Estudios Simón Bolívar. Ajá. Ese libro que habla el profesor, este libro que habla el profesor José Gregorio está en este stand. Tenemos una producción editorial amplia, trabajo sobre Páez, trabajo sobre Anzoátegui, sobre Miranda, sobre Bolívar, la campaña al sur, la liberación de Puerto Cabello, que hicimos un libro en conjunto con el Centro Nacional de Estudios Históricos, la campaña al sur, pero también tenemos folletos, la revista Libertador 8 Estrellas. Y además aprovecho también porque al lado de ese stand está el stand de la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez, que tienen 2 libros, el Diario del Cadete y un libro dedicado al Comandante Chávez, unas reseñas biográficas. Así que bueno, no hay pérdida. En ese primer pasillito lateral entrando en el Pabellón Nacional, los invitamos ahí a visitarnos y a tener este contacto con la vida y obra del Libertador, con su contexto histórico, que es el contexto de la liberación de nuestro continente, pero también con su legado actual, el bolivarianismo
como pilar del legado actual del Libertador. Bueno, ya ahora no nos queda sino 3 segundos para el libro. ¿Cuál es la institución que tenemos que visitar cuando vayamos a la Feria del Libro? La Filben para todas las instituciones. Y es una fiesta, como dice Alejandro, que tiene que ver también con nuestra soberanía como pueblo, con nuestra independencia. Y sobre todo que en la Filben nosotros estamos derrotando la doctrina Monroe, porque el pensamiento que está allí, bien, para armarnos desde el punto de vista literario, desde el punto de vista de la conciencia, sirve para seguir enfrentando al imperialismo. Así es. ¿Érase una vez un libro? Recomiendo 2 libros rapiditos. 1, Oligopolios con sed de petróleo, con de Badel Hermanos y 4F, libro que está organizando Verónica Díaz Jun. Y había una vez un libro del corresponsal que tú tienes allá en Madrid, que va a ser bautizado el 19, el último día, de 2 a 2 y 45 en la sala Amazonas, por El Perro y la Rana. Y en ese mismo momento vamos a estar nosotros con Gypsy Gastelo presentando Brújula Librera. Nos partiremos sí. en 2. Cierra todo el programa. Bueno, invitarlos a la Filben, un espacio donde nos reencontramos con la cultura y bueno, ¿qué libro les pudiera yo recomendar? Uno que me gusta extremadamente, Salir de la Colonia, de nuestro profesor Vladimir Acosta. Maravilloso. Pero también aprovechar de invitarlos a todas las bibliotecas públicas centrales que están en los estados, también las bibliotecas que están en los municipios, porque, bueno, hemos promocionado desde ahí también la lectura sobre el Esequibo y, bueno, como lo hablábamos, como lo decía Alejandro, leyendo al Esequibo también entendemos la aplicabilidad de la doctrina Monroe. Así es. Gracias. Nos faltó hoy Pedro Calzadilla, que nos prometió, pero bueno, nos juró por este puñado de cruces que el 26 de noviembre a las 2 de la tarde estará aquí con nosotros para compartir el material que había preparado para hoy y decirnos todo lo que está haciendo en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallego. Los invitamos entonces a quedarse todavía en sintonía. Está el noticiero cultural y 1 minuto para el libro. Ay, abrazarse a la poesía de Gustavo Pereira, que define al amor así. Así sabremos que esto que nos pasa es simplemente, cursimente, neciamente, perramente, amor. Gustavo Pereira. Amemos a Venezuela, amemos a nuestros libros y amemos a la librería mediática, que los quiere tanto ustedes. Noticiero cultural. La casa natal del Libertador abierta para todos en el centro de Caracas. Invito a la familia, invito a las escuelas, a los liceos, a los turistas nacionales, turistas internacionales, a la Casa Natal del Libertador. Y aquí al lado de la Casa del Libertador, el Museo Bolivariano con sus 3 pisos, luciendo y brillando más que nunca. Bolívar, luciendo y brillando. Y viendo la vida del Libertador, vemos la vida de lucha, de resistencia, de batalla y victoria del pueblo de Venezuela. Ganador del concurso de animación de la Batalla Naval del Lago. Te contaré una historia, fui parte de ella. La última batalla por la independencia fue en Maracaibo aquel 24 de julio de 1823. Venezuela se liberaba del reino español. Soy Martín López. ¿Cómo llegué aquí? Se los contaré en otra ocasión. Esta historia es de una batalla colosal y 2 adversarios. El capitán español Ángel Laborde y Navarro, astuto y ambicioso hombre de mar, pero no uno cualquiera. Solo le importaba el oro, el poder y la gloria. Su adversario, nuestro general al mando, patriota revolucionario, usaba su valor y amor por su tierra para resistir a los invasores. Mi gran amigo, el almirante José Prudencio Padilla. La cosa no pintaba bien. Ellos contaban con 32 barcos, nosotros apenas 22. Nos colocamos en posición esperando tenerlos al alcance. Con la atención y coraje. ¡Preparen cañones! ¡Estamos listos! Prudencio se quedó firme, mirando el horizonte como si gritara a Laborde cara a cara. Desenvainó su espada, tomó un largo respiro y gritó: ¡Fuego! ¡Todos a bordo! ¿Por qué estuve ahí? Porque decidí ser libre. Este país lo vale. La libertad es el único objetivo digno del sacrificio de la vida de los hombres. Meryl Streep, actriz de Estados Unidos, ganadora del premio Princesa de Asturias 2023. When I was in college, I designed the costumes for Lorca's great
timeless play, The House of Bernarda Alba. And in it, one of the sisters, Martirio, says, "History repeats itself. I can see that everything is a terrible repetition." And Lorca wrote this impassioned play 2 months before his own murder, on the eve of another cataclysm, that he could see from so high above, that he had such a distance on events so close to his own throat is extraordinary. That he could express through Martirio a wisdom that could not save him, but serves as a warning to us is a gift to the world. To act in such a play is to give a voice to the dead that the living can hear. It's an actor's privilege. The gift of empathy is something we do all share. This mysterious ability to sit in a darkened theater, strangers next to each other, and to feel the feelings of people that don't look like us, don't sound like us. It's one that we could all do well to take outside into the daylight. Empathy. Empathy may be a radical form of outreach and diplomacy in other theaters of endeavor in our world, in our increasingly hostile and volatile world. I hope we take to heart another lesson that every actor is taught, and that is, it's all about listening. Thank you for listening. Thank you. Un minuto para el libro. Libros en casa con la periodista Fátima Flores. Hoy en Un Minuto para el Libro te daremos herramientas para que saques el máximo provecho a la red social en tendencia TikTok. Actualmente esta red social es la temática central de diversos libros que no solo podemos conseguir en librerías, sino también descargar gratuitamente a través de la internet. Con estos textos especializados aprendemos a optimizar el uso de la red social china y podemos conocer mucho más acerca de ella. Desde la librería mediática hemos activado una cuenta de TikTok para hablar de libros y cine. Soy Fátima Flores y esto fue Un Minuto para el Libro desde la librería mediática. Le soleil d'un million de matins, soleil d'un million de chagrins. Tu es la terre d'un million de midis, terre d'un million d'aujourd'hui. Tu es le monde d'un seul matin, d'un seul midi. Tu es ma vie, mon chagrin aujourd'hui.